En la plaza polvorienta de San Miguel de Allende, donde el sol de agosto caía como plomo derretido sobre las piedras coloniales, Isabel Montalvo detuvo su carruaje por una razón que ni ella misma comprendía del todo. No necesitaba pan, no necesitaba tela, no necesitaba nada que justificara el desvío desde su hacienda hasta este pueblo que olía a sudor, a estiércol de caballo y a desesperación humana. Pero algo la había llamado, una voz sin sonido, un tirón en el pecho que no podía ignorar. Tenía 65 años y había enterrado a demasiadas personas que amaba. Su esposo, don Rodrigo, hacía 10 años. Sus 3 hijos, Alejandro, Carmen y pequeño Rafael, todos arrastrados por la fiebre amarilla en un solo mes maldito hace 15 años. Desde entonces, la enorme hacienda Montalvo se había convertido en un mausoleo de habitaciones vacías y acos que nadie contestaba. Descendió del carruaje con la ayuda de su cochero, Tomás, un hombre de 60 años que la había servido desde que era niña. Sus rodillas crujieron, sus manos manchadas por la edad se aferraron al bastón de caoba con empuñadura de plata que había pertenecido a su difunto esposo. Señora, murmuró Tomás con preocupación, no debería estar aquí. Este no es lugar para una dama de su posición. Entonces es exactamente donde debo estar, respondió Isabel con voz firme que contradecía su cuerpo frágil. La multitud se había congregado en el centro de la plaza. Isabel se abrió paso entre campesinos, comerciantes y curiosos, y entonces los vio. 3 niños, parados como estatuas rotas, con sacos de arpillera atados sobre sus cabezas, las manos amarradas a la espalda con cuerda áspera que ya había dejado marcas rojas en las muñecas, los pies descalzos sucios, temblando levemente aunque el día era caluroso. A sus pies, un cartel pintado con letras torcidas decía huérfanos, sin nombre, sin edad, sin familia. El corazón de Isabel, que había aprendido a latir mecánicamente durante años, de repente dio un vuelco violento, como si algo dentro de ella, algo que había estado dormido, hubiera despertado con furia. El subastador era un hombre gordo con chaleco manchado de sudor y voz ronca de tanto gritar. 3 por el precio de 2, vociferaba. Niños fuertes, buenos para trabajo de campo, servicio doméstico, lo que necesiten. No comen mucho. No se quejan. Isabel sintió náusea subiendo por su garganta. ¿Cuánto piden? Su voz cortó el aire como cuchillo. El subastador se volvió. La estudió de arriba abajo. Ropa cara, joyas discretas pero valiosas. Carruaje con escudo familiar pintado en la puerta. Señora Montalvo, dijo con sonrisa aceitosa, no sabía que estaba interesada en mano de obra infantil. No pregunté su opinión. Pregunté el precio. El hombre tosió. Bueno para usted, considerando su generosidad conocida, 50 pesos por los 3. Era precio ridículo. Criminalmente alto para niños que probablemente morirían antes del próximo invierno. Isabel abrió su bolso de terciopelo. Sacó 75 pesos en monedas de plata. Las dejó caer en la mano grasosa del subastador. Los 3, dijo con voz que no admitía discusión. Y quíteles esos sacos. Ahora. El silencio cayó sobre la plaza como manto pesado. El subastador parpadeó. Señora, no es necesario que los vea antes de... Dije que les quite los sacos. Algo en su tono hizo que el hombre obedeciera. Con manos torpes, comenzó a desatar las cuerdas. El primer saco cayó. Una niña, tal vez 12 años, cabello negro enredado.
ojos oscuros, enormes, llenos de terror contenido. Mejilla izquierda con moretón que se estaba poniendo verde, pero había algo en su postura, en la forma en que mantenía la barbilla levantada, que hablaba de dignidad inquebrantable. El segundo saco cayó. Un niño, 9 años, tal vez, delgado como rama seca, costillas visibles bajo camisa rasgada, pero lo que hizo que Isabel contuviera la respiración fueron sus ojos. Ojos color miel, exactamente del mismo tono que los ojos de su hijo muerto Alejandro. Era imposible, pero allí estaba. El tercer saco cayó, el más pequeño, 7 años a lo mucho. Cabello rubio sucio e inusual en esta región. Ojos azul claro, acuosos, aterrorizados. Labio inferior temblando mientras luchaba por no llorar. Isabel los miró a los tres, y ellos la miraron a ella. Fue el del medio, el de los ojos color miel, quien habló primero. Abuela. La palabra fue apenas un susurro, pero Isabel la escuchó como si hubiera gritado. El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste? Su voz tembló por primera vez. El niño parpadeó, confundido, como si no supiera por qué había dicho esa palabra. Yo, no sé, solo ustedes, suficiente. El subastador intentó intervenir. Los niños están desorientados, han pasado días sin comer bien. Dicen tonterías. Pero Isabel no lo escuchaba. Se arrodilló, ignorando el dolor en sus rodillas, hasta quedar a la altura del niño. ¿Cómo te llamas? Mateo, susurró él. ¿Mateo qué? Solo Mateo. No tengo otro nombre. ¿Y tus padres? Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Mi mamá murió cuando nací. Mi papá. Él me contaba historias sobre una señora grande con jardín lleno de rosas blancas. Decía que algún día me llevaría a conocerla. Pero después, él también murió. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Rosas blancas. El jardín de su hacienda era famoso por sus rosales blancos. Alejandro había crecido jugando entre ellos. ¿Cuándo murió tu padre? Hace 2 años. Tenía fiebre. No dejaba de decir un nombre. Isabel, una y otra vez. Isabel. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas arrugadas de Isabel. No podía ser, pero cada detalle encajaba. Alejandro había desaparecido por 2 años antes de su muerte. Había dicho que estaba trabajando en otra provincia. Nunca mencionó esposa. Nunca mencionó hijo. Pero este niño tenía sus ojos. Su gesto al fruncir el ceño, la forma en que inclinaba la cabeza, se volvió hacia los otros dos. ¿Y ustedes? La niña habló con voz ronca. Lucía, mis padres murieron en incendio, me dejaron en el orfanato de Santa Cruz. El pequeño rubio susurró. Santiago, no recuerdo a mis padres. Solo he conocido el orfanato. Isabel se puso de pie lentamente. Miró al subastador. ¿De qué orfanato vienen? El hombre se puso nervioso. Eso no es. Respóndame. Del orfanato de Santa Cruz, dirigido por el padre Domingo. Isabel conocía ese lugar y conocía al padre Domingo. Era hermano de su cuñado, don Vicente Montalvo, el hermano menor de su difunto esposo. Un hombre que siempre había codiciado la fortuna familiar. Un hombre que había esperado heredar cuando Rodrigo murió. Un hombre que se había enfurecido cuando Isabel mantuvo el control de toda la hacienda. De repente todo tenía sentido horrible. Si Vicente descubría que Alejandro había tenido un hijo antes de morir,
Ese niño tendría derecho legal a parte de la herencia. Vicente no podría tolerarlo. ¿Qué mejor manera de deshacerse del problema que vender al niño en subasta en pueblo lejano donde nadie haría preguntas? «Vengan conmigo», dijo Isabel a los tres niños. Su voz era suave pero dejaba claro que no era sugerencia. El subastador intentó protestar. «Señora, los papeles están en orden. Pagué, son míos ahora». Pero Isabel se volvió con mirada que había aterrorizado a trabajadores incompetentes durante décadas. «¿Tiene algo más que decir?». El hombre dio paso atrás. Tomás ya había preparado el carruaje. Ayudó a los niños a subir. Isabel subió última, acomodándose en el asiento de terciopelo gastado. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Los tres niños se sentaron frente a ella, rígidos, sin atreverse a tocar nada. Lucía mantenía sus manos cruzadas sobre el regazo. Mateo miraba por la ventana con expresión que mezclaba confusión y algo parecido a reconocimiento. Santiago temblaba visiblemente. «Tengan», Isabel sacó una canasta que siempre llevaba en el carruaje. «Pan, queso, manzanas. Coman». Lucía fue la primera en moverse. Tomó un trozo de pan y lo dividió en tres partes, dándole la más grande a Santiago, la mediana a Mateo, la más pequeña para ella. Isabel notó. Esta niña había estado cuidando a otros durante mucho tiempo. Comieron en silencio mientras el carruaje traqueteaba por el camino de tierra. Isabel los observaba, estudiando cada gesto, cada expresión. Cuando Santiago terminó su porción, Lucía le dio la mitad de la suya sin que él pidiera. Mateo hizo lo mismo. «¿Ustedes tres se conocían antes del orfanato?», preguntó Isabel. Lucía negó. «Nos conocimos allí, hace 6 meses. ¿Y se cuidan mutuamente?». «Nadie más lo hará», respondió Lucía con pragmatismo brutal de quien había aprendido verdades duras demasiado joven. El viaje tomó 3 horas. Cuando finalmente atravesaron las puertas de hierro forjado de la hacienda Montalvo, Isabel observó las reacciones de los niños. Santiago jadeó. Nunca había visto algo tan grande. Lucía mantuvo expresión neutral, pero sus ojos se movían constantemente, evaluando cada detalle como soldado evaluando campo de batalla. Mateo miraba los rosales blancos que bordeaban el camino de entrada con expresión de alguien que recordaba algo que no sabía que había olvidado. «Las rosas», murmuró. «Mi papá dibujaba rosas como estas, todo el tiempo, en cualquier papel que encontraba». Isabel cerró los ojos brevemente. Alejandro había amado dibujar. Su habitación había estado llena de sketches de los jardines. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal. La enorme puerta de madera tallada se abrió. Apareció Carmen, el ama de llaves que había servido a la familia durante 40 años. «Señora Isabel», su rostro mostró shock al ver a los niños. «No sabía que... ¿Quiénes son?». «Familia», respondió Isabel simplemente. «Prepara 3 habitaciones. En el ala este, las que dan al jardín, las habitaciones de los niños». Carmen palideció. Esas habitaciones habían estado cerradas desde que los hijos de Isabel murieron. «Sí, pero señora Carmen». La voz de Isabel era gentil pero firme. «Prepara las habitaciones. Y pide a la cocina que prepare baños calientes y comida. Estos niños necesitan ser cuidados». Carmen vaciló. Luego asintió. Había aprendido hace mucho que cuando Isabel Montalvo tomaba una decisión, el universo mismo se adaptaba. Los niños fueron conducidos adentro.
Sus pies descalzos dejaron marcas de suciedad en el mármol pulido. Ninguno habló, solo miraban todo con ojos enormes. Isabel los llevó primero al comedor. Siéntense, obedecieron. Se sentaron en las sillas talladas como si estuvieran hechas de cristal y pudieran romperse. En minutos la cocina produjo sopa caliente, más pan, fruta fresca, leche. Coman todo lo que quieran, instruyó Isabel. Nadie los va a castigar. Nadie les va a quitar la comida. Los niños se miraron entre sí. Después lentamente comenzaron a comer. Isabel los observaba. Cada uno comía diferente. Lucía comía rápido pero controlado, asegurándose de que los otros dos comieran primero. Mateo comía con modales sorprendentes para un niño del orfanato. Masticaba con boca cerrada, usaba servilleta. Santiago comía como animal hambriento, apenas respirando entre bocados. Cuando terminaron, Isabel los llevó arriba. Abrió la primera puerta. La habitación había sido de Carmen, su hija. Paredes azul claro, cama con dosel, ventana grande con vista al jardín de rosas. Esta será tu habitación. La niña entró lentamente. Tocó la cama como si fuera sagrada. ¿Es solo para mí? Solo para ti. Lágrimas comenzaron a caer. Lucía las limpió rápidamente, avergonzada. La segunda habitación había sido de Rafael. Paredes color crema, estantes llenos de libros, caballo de madera tallado en la esquina. Santiago, esta es tuya. El niño pequeño corrió hacia el caballo. Lo abrazó. Puedo quedármelo. Todo aquí es tuyo. La tercera habitación había sido de Alejandro. Paredes color verde oscuro. Escritorio junto a la ventana, y en las paredes docenas de dibujos enmarcados. Dibujos de rosas, de jardines, de la hacienda. Mateo entró. Se detuvo. Miró los dibujos. Mi papá dibujaba así, susurró. Exactamente así. Isabel sintió que las rodillas le fallaban. Se aferró al marco de la puerta. ¿Tu papá te enseñó a dibujar? Mateo asintió. Un poco. Antes de morir, caminó hacia el escritorio. Lo abrió sin pedir permiso, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Adentro había lápices, papel, gomas de borrar. Aquí es donde los guardaba, murmuró. Después pareció darse cuenta de lo que había dicho. No sé cómo supe eso. Isabel tampoco lo sabía, pero comenzaba a creerlo. Este niño era su nieto. La sangre llamaba a la sangre. La memoria vivía en lugares más profundos que la mente consciente. Esa noche, después de que los 3 niños estuvieron bañados, vestidos con ropa limpia, y acostados en camas que probablemente eran más suaves que cualquier cosa que habían conocido, Isabel se sentó en su estudio. Carmen entró con té. Señora, ¿qué está haciendo? Lo que debía hacer hace años. Vivir. Esos niños. ¿Realmente cree que Mateo es hijo de Alejandro? Lo sé. ¿Cómo puede estar segura? Porque una madre reconoce la sangre de su sangre. Porque ese niño tiene los ojos de mi hijo. Porque sabía cosas que no debería saber. Isabel tomó sorbo de té. Y porque Vicente ha estado muy nervioso últimamente. Ha venido 3 veces este mes pidiendo que le dé control sobre las finanzas de la hacienda. Dice que soy demasiado vieja, que necesito protección. Carmen palideció. Creo que Vicente descubrió que Alejandro tuvo un hijo. Creo que usó a su hermano, el padre Domingo, para deshacerse del niño de manera que nadie haría preguntas. Y creo que ahora que lo he encontrado vendrá por él. ¿Qué va a hacer?
Isabel dejó la taza, caminó hacia la ventana que daba al jardín. Las rosas blancas brillaban bajo la luz de la luna. Voy a protegerlos, a los tres, porque Mateo es mi sangre, y Lucía y Santiago, ellos son la familia que él eligió, y eso los hace mi familia también. Vicente tiene poder, conexiones, y yo tengo algo más fuerte. Tengo razón para vivir otra vez. 3 pisos arriba, en la habitación que había sido de Alejandro, Mateo no podía dormir. Se levantó, caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el jardín de Rosa y más allá, las colinas oscuras donde las luces de otros ranchos parpadeaban como estrellas caídas. «Papá», susurró al cristal, «¿es ella? ¿Es la abuela de la que hablabas?» El viento sopló a través de las rosas, y por un momento Mateo juró que escuchó voz de su padre. «Sí, mi hijo, es ella. Ahora estás en casa. Finalmente estás en casa». Pero la paz no duraría, porque en ese mismo momento, en una casa en el pueblo, don Vicente Montalvo recibía un mensaje urgente. La viuda compró a los 3 huérfanos. Los llevó a la hacienda. Vicente cerró puño con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Entonces tendremos que acelerar los planes», dijo con voz peligrosamente tranquila. «Si ese niño es quien creo que es, heredará todo. Y yo no he esperado 10 años para perderlo todo ahora». La guerra por el futuro de los niños Montalvo estaba a punto de comenzar. Los primeros días fueron una danza cuidadosa de desconfianza mutua, transformándose lentamente en algo que ninguno de los 3 niños sabía nombrar todavía. Seguridad, tal vez, o el comienzo frágil de lo que podría convertirse en hogar. Lucía despertaba cada mañana al amanecer como si su cuerpo no pudiera desaprender años de rutina del orfanato. Se vestía en silencio, hacía su cama con esquinas perfectas de hospital y bajaba a la cocina esperando encontrar trabajo que hacer, castigo que recibir, o peor, que todo hubiera sido un sueño cruel. Pero cada mañana encontraba a Carmen preparando chocolate caliente y pan dulce. Y cada mañana a Carmen le decía lo mismo: «Siéntate, niña. Aquí no trabajas, aquí descansas». Y cada mañana Lucía no sabía cómo responder a eso. Santiago era diferente. El niño pequeño se adaptaba con la facilidad de quien había aprendido que la supervivencia requería flexibilidad. Exploraba la hacienda como cachorro curioso, tocando todo, preguntando sobre todo. Los jardineros lo encontraban hablando con las flores. Los estableros descubrieron que tenía don natural con los caballos. Incluso el viejo perro de la hacienda, que no había dejado que nadie lo tocara en años, seguía a Santiago por todas partes. Pero Mateo era el enigma. Caminaba por la hacienda como si reconociera lugares que nunca había visto. Se detenía frente a cuadros en las paredes, estudiándolos con intensidad que incomodaba a los sirvientes. Una tarde Carmen lo encontró en la biblioteca con un libro abierto en el regazo, llorando en silencio. «¿Qué pasa, niño?», preguntó con ternura. Mateo levantó el libro. Era un volumen de poesía con inscripción en la primera página: «Para mi hijo Alejandro, que ve belleza donde otros ven solo palabras. Con amor eterno, mamá». «Mi papá me leía estos poemas», susurró Mateo. «Pero nunca me dijo que venían de un libro. Pensé que los inventaba». Carmen sintió escalofríos. Corrió a buscar a Isabel. Cuando Isabel vio el libro en las manos de Mateo, tuvo que sentarse. «Tu padre te leía poesía todas las noches. Decía que las palabras bonitas hacían que el mundo doliera menos». Mateo pasó las páginas con cuidado reverente. Este era su favorito.
Señaló un poema. Isabel lo leyó en voz alta, su voz quebrándose. Y volveré a las rosas blancas del jardín de mi madre, donde el tiempo se detuvo y el amor nunca murió, donde cada pétalo susurra secretos de eternidad. Alejandro escribió eso, murmuró Isabel, cuando tenía 17 años. Nunca lo publicó, solo lo guardó en este libro. Mi papá lo decía diferente, dijo Mateo. Decía, y volveré a las asas blancas del jardín de mi madre, donde mi hijo algún día sabrá de dónde vino. Isabel tomó al niño entre sus brazos, ya no tenía dudas. Este era su nieto. La sangre no mentía. Esa noche reunió a los 3 niños en el salón principal. Era hora de verdades. Necesito contarles algo, comenzó. Su voz era firme pero gentil. Mateo, creo que tu padre era mi hijo. Creo que eres mi nieto. Mateo parpadeó. ¿Cómo puede estar segura? Porque tiene sus ojos, su manera de fruncir el ceño cuando piensas, su amor por las palabras, y porque sabes cosas que solo alguien de esta familia podría saber. Lucía y Santiago se miraron. Después miraron a Mateo. ¿Eso significa que nos vas a separar?, preguntó Lucía con voz tensa. ¿Que te vas a quedar con él y nos vas a devolver? Isabel se arrodilló frente a ella. Escúchame bien, Lucía. Los 3 son familia ahora. Mateo es mi sangre, sí. Pero ustedes 3 se eligieron mutuamente en ese orfanato. Se protegieron, se cuidaron. Eso los hace hermanos de maneras que la sangre no puede superar. ¿Entonces nos quedamos?, preguntó Santiago con voz pequeña. Se quedan, los 3, para siempre. Por primera vez desde que llegaron, los 3 niños lloraron. No lágrimas de dolor o miedo, lágrimas de alivio tan profundo que dolía. Pero la paz era frágil y estaba a punto de romperse. 3 días después, don Vicente Montalvo llegó sin anunciarse. Su carruaje negro con escudo familiar entró por las puertas de la hacienda como cuervo de mal agüero. Traía consigo al padre Domingo, su hermano, director del orfanato de Santa Cruz. Isabel lo recibió en el salón. No se levantó cuando entraron. No ofreció té o cortesías. Solo esperó. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Querida cuñada, comenzó Vicente con sonrisa que no llegaba a sus ojos. He escuchado rumores perturbadores. Dicen que has adoptado 3 huérfanos de la calle. No de la calle, del orfanato de tu hermano. Isabel miró al padre Domingo. Pagué precio justo por ellos. El sacerdote se movió incómodo. Señora Montalvo, hubo irregularidad en esa transacción. Esos niños no estaban autorizados para adopción privada. Entonces, ¿por qué estaban siendo subastados como ganado en la plaza pública? Silencio incómodo. Vicente tomó el control. El punto es que uno de esos niños, el del medio, puede tener conexión con nuestra familia. Si es así, existen procedimientos legales. No puedes simplemente reclamarlo como tuyo. Puedo y lo he hecho. Isabel, sé razonable. Eres mujer sola, anciana. Esos niños necesitan supervisión apropiada. Familia como tú, Vicente. Isabel se puso de pie lentamente. Familia que vendería a un niño para proteger su herencia. El rostro de Vicente se puso rígido. Cuidado con tus acusaciones. No son acusaciones, son hechos. Isabel caminó hacia su escritorio. Sacó documento. He estado investigando. Descubrí que hace 2 años un joven llamado Alejandro Montalvo
Segundo murió en provincia de Veracruz. Dejó viuda y un hijo. La viuda murió en el parto. El niño fue llevado al orfanato de Santa Cruz por su tío paterno. Dejó caer el documento frente a Vicente. Tú lo sabías. Sabías que Alejandro se había casado en secreto. Sabías que había tenido un hijo, y cuando descubriste que ese hijo podía heredar parte de la fortuna Montalvo, te deshiciste de él. Vicente no negó. Su silencio fue admisión suficiente. Eso es difamación, dijo finalmente. Es verdad. Y tengo testigos. La partera que atendió el nacimiento de Mateo, el sacerdote que casó a Alejandro con su esposa. Documentos de matrimonio escondidos pero no destruidos. Isabel cruzó brazos. Traté a mi hijo como criminal. Lo culpé por desaparecer. Nunca le di oportunidad de explicar. Y murió solo, sabiendo que su hijo quedaría desamparado. Su voz se quebró. No cometeré ese error otra vez. Mateo es mi nieto, y lo protegeré de ti. Vicente se puso de pie. Esto no ha terminado, Isabel. Tengo abogados. Tengo influencia. Tengo el respaldo de la iglesia. Y yo tengo algo más poderoso. Tengo la verdad y tengo voluntad de luchar. El padre Domingo intentó mediar. Señora Montalvo, tal vez podamos llegar a acuerdo. El niño puede quedarse con usted, pero la tutela legal debería... La tutela legal es mía. Ya presenté los documentos con el juez Morales. Están firmados, sellados, completamente legales. Vicente palideció. ¿Cuándo? Hace 3 días. El mismo día que llegaron los niños. No soy tonta, Vicente. Sé cómo funciona el poder, y después de 50 años manejando esta hacienda, he aprendido a proteger lo que es mío. Los 2 hombres se retiraron, pero la amenaza quedó flotando en el aire como humo tóxico. Esa noche, Isabel reunió a los niños y a los sirvientes de confianza en el comedor. Vicente regresará, dijo sin rodeos, e intentará llevarse a Mateo. Tal vez intente lastimar a los 3 para forzarme a ceder. Por eso necesito que todos estemos alerta. Carmen asintió. ¿Qué necesita que hagamos, señora? Necesito que vigilen, que anoten cada persona extraña que se acerque a la propiedad. Necesito que los niños nunca estén solos. Y necesito que confíen en mí cuando digo que haré todo lo necesario para mantenerlos a salvo. Lucía levantó la mano tímidamente. ¿Y si él viene con soldados, con gente armada? Entonces lucharemos. ¿Pero usted es anciana? Isabel sonrió. Niña, he sobrevivido revoluciones, hambrunas, epidemias y pérdidas que matarían a personas más jóvenes. Vicente puede tener juventud de su lado, pero yo tengo algo mejor. Tengo razón, y tengo furia de mujer que ya no tiene nada que perder, excepto a quienes ama. Los días siguientes fueron tensos. Isabel contrató guardias, reforzó puertas, mandó traer cerrajero de la ciudad para cambiar todas las cerraduras. Pero también siguió adelante con vida normal, porque no iba a permitir que miedo robara alegría a estos niños que ya habían perdido demasiado. Organizó lecciones con tutor. Descubrió que Mateo tenía don para matemáticas. Lucía devoraba libros como si fueran agua en desierto. Santiago aprendía mejor con manos construyendo, creando, arreglando cosas. Les dio tareas apropiadas para su edad, no trabajo forzado, sino responsabilidades que los hicieran sentir útiles. Mateo ayudaba en la biblioteca organizando libros. Lucía aprendía administración junto a Carmen. Santiago trabajaba con los jardineros
Y lentamente los tres comenzaron a florecer. Mateo dejó de tener pesadillas cada noche. Lucía sonrió por primera vez, una sonrisa real que transformó su rostro. Santiago dejó de encogerse cada vez que adulto levantaba la voz. Pero la tormenta se acercaba. Llegó en forma de carta oficial, entregada por mensajero del juzgado. Isabel la leyó 3 veces. Después la dejó caer sobre el escritorio. «¿Qué dice?», preguntó Carmen. «Vicente presentó demanda legal. Alega que soy mentalmente incompetente para cuidar niños. Dice que mi edad y mi estado emocional inestable me hacen inadecuada como tutor». Isabel rió sin humor. «Y tiene testigos, médicos que certificarán que sufro de senilidad, sirvientes que declararán que estoy perdiendo la razón. Eso es mentira. Las mentiras con sellos oficiales se convierten en verdad, Carmen. Lo sabes tan bien como yo. ¿Qué va a hacer?». Isabel caminó hacia la ventana. Observó a los 3 niños jugando en el jardín. Mateo enseñaba a Santiago a dibujar. Lucía leía en voz alta, practicando pronunciación. «Voy a luchar, pero necesito evidencia de que soy capaz. Necesito testimonio. Necesito demostrar que estos niños están mejor aquí que en cualquier otro lugar. Los vecinos hablarán por usted. La iglesia está del lado de Vicente. Su hermano es sacerdote, recuerda». Isabel se volvió. «Necesito algo más fuerte. Necesito que los niños testifiquen». «¿En corte?». «Frente a jueces». «Sí, es la única manera». Carmen vaciló. «Señora, esos niños han sufrido suficiente. ¿Ponerlos frente a tribunal? Lo sé, pero si no lo hacemos los perderé. Y esta vez no por muerte, por ley, que es peor, porque significaría que fallé en protegerlos». Esa noche Isabel habló con los 3 niños. Les explicó con honestidad brutal que vendría. «Vicente quiere llevarlos de vuelta. Dice que no soy apta para cuidarlos. Habrá audiencia en el juzgado. Y pueden pedirles que hable». Mateo palideció. «¿Qué tenemos que decir?». «La verdad. Solo la verdad». Isabel tomó sus manos. «Pero necesito que entiendan algo. Si hablan y el juez decide que Vicente tiene razón, los separarán. Mateo irá con Vicente porque es familia de sangre. Ustedes 2, no pudo terminar. Lucía terminó por ella. Nos devolverán al orfanato». «Sí». Santiago comenzó a llorar. «No quiero volver. Por favor, no nos haga volver. Por eso vamos a luchar. Juntos». La audiencia fue programada para 2 semanas después. Isabel usó ese tiempo para preparar su defensa. Contrató al mejor abogado de la región. Reunió documentos financieros probando que la hacienda era próspera, bien administrada. Consiguió cartas de recomendación de comerciantes, vecinos, incluso el alcalde. Pero sabía que todo dependería de lo que los niños dijeran. La noche antes de la audiencia ninguno durmió bien. Isabel escuchó pasos en el pasillo. Encontró a los 3 niños acurrucados juntos en la habitación de Mateo, susurrando planes. «Si intentan separarnos, corremos», decía Lucía. «¿A dónde?», preguntaba Santiago. «A cualquier parte, lejos». Isabel entró. «No van a correr». Los 3 se sobresaltaron. «Van a pararse frente a ese juez con cabezas en alto. Van a decir la verdad. Y van a confiar en que la justicia, aunque lenta, eventualmente llegará. Y si no», susurró Mateo. Isabel se arrodilló. «Entonces encontraremos otra manera. Pero no corremos. No nos escondemos.
porque ustedes no tienen nada de qué avergonzarse. Ustedes no son problema que necesita esconderse. Son bendición que merece celebrarse. El día de la audiencia amaneció gris y frío. El juzgado estaba lleno. Vicente había asegurado que medio pueblo estuviera presente, esperando ver caída de la orgullosa viuda Montalvo. El juez Morales era hombre de 60 años, conocido por ser justo pero estricto. Estudió los documentos en silencio durante largo rato. Don Vicente, comenzó. Su demanda alega incompetencia mental. ¿Qué evidencia presenta? El abogado de Vicente se puso de pie. Desfiló serie de testigos. Un médico que nunca había examinado a Isabel pero que certificó que mujeres de su edad frecuentemente sufren deterioro cognitivo. Un comerciante que afirmó que Isabel había pagado precio ridículamente alto por los niños. Prueba de juicio comprometido. Una vecina que declaró que la pobre mujer claramente vive en pasado, confundiendo a estos niños con sus hijos muertos. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Cada testimonio fue puñal, pero Isabel se mantuvo firme. Cuando fue su turno, su abogado presentó evidencia contraria. Registros financieros impecables. Cartas de doctores certificando su salud mental, testimonios de sirvientes sobre cómo había transformado las vidas de los niños. Pero el momento crucial llegó cuando el juez pidió hablar con los niños. Uno por uno fueron llamados. Santiago fue primero. Temblaba tanto que apenas podía mantenerse de pie. ¿Te gusta vivir con la señora Montalvo?, preguntó el juez con voz gentil. Sí, señor. ¿Por qué? Porque me dio un caballo de madera. Y me deja comer hasta estar lleno. Y cuando tengo pesadillas viene a mi cuarto y me dice que estoy a salvo. Lágrimas comenzaron a caer. Nadie me había dicho eso antes. Lucía fue siguiente. Caminó con espalda recta, cabeza alta. ¿La señora Montalvo te trata bien? Me trata como si importara. Me enseña cosas. No solo trabajo, cosas reales. A leer mejor, a escribir. Me dice que puedo ser lo que quiera ser. Lucía miró directamente al juez. En el orfanato nos decían que éramos basura, que debíamos agradecer cualquier migaja. La señora Isabel nos dice que somos valiosos, que merecemos amor. Finalmente, Mateo. El niño caminó hacia el frente. Sus ojos color miel brillaban con determinación. ¿Crees que la señora Montalvo es tu abuela? Sé que lo es. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando la miro, siento lo mismo que sentía cuando mi papá me abrazaba, como si perteneciera a algún lugar. Mateo sacó papel doblado de su bolsillo. Mi papá me dio esto antes de morir. Dijo que si alguna vez me sentía perdido debía leerlo. Desplegó el papel. Era dibujo, rosas blancas, una casa grande, y 3 figuras, hombre, niño, y mujer mayor con bastón. Dibujó esto para que recordara. Dibujó a mi abuela antes de que yo la conociera, porque sabía que algún día la encontraría. El juzgado quedó en silencio absoluto. Vicente intentó objetar. Ese dibujo podría ser falsificación. El niño podría estar entrenado. Pero el juez levantó la mano. Silencio. Estudió el dibujo. Después miró a Mateo. Después a Isabel. Señora Montalvo, dijo finalmente. Su hijo murió hace 2 años. ¿Correcto? Sí, su señoría. ¿Y en ese tiempo usted sabía de la existencia de este niño? Mi hijo nunca me lo contó. Murió antes de poder hacerlo.
Sin embargo, este niño lleva dibujo que solo alguien familiarizado íntimamente con su hogar podría crear. Describe detalles específicos de su jardín, la arquitectura de su hacienda. El juez pausó y, más importante, describe relación que aún no existía cuando fue dibujada. Se volvió hacia Vicente. Don Vicente, ¿usted sabía de la existencia de este niño antes de que su cuñada lo descubriera? Vicente vaciló. Yo tenía sospechas. ¿Y por qué no informó a la señora Montalvo? Pensé que sería demasiado doloroso para ella. ¿O pensó que un heredero directo comprometería sus propias expectativas de herencia? El rostro de Vicente se puso rojo. El juez dio su veredicto. He visto suficiente. La señora Isabel Montalvo es declarada mental y físicamente competente. La tutela de los 3 menores queda bajo su cuidado exclusivo. Don Vicente, su demanda es rechazada, y le advierto que cualquier intento futuro de interferir será tratado como acoso legal. Golpeó el martillo. Isabel cerró los ojos. Las lágrimas cayeron libremente. Los 3 niños corrieron hacia ella. Se abrazaron en medio del juzgado mientras el pueblo observaba, pero Vicente no había terminado. Mientras salían, se acercó con voz peligrosamente baja. Ganaste hoy, Isabel. Pero esto no termina aquí. Ese niño tiene sangre Montalvo. Y eventualmente la sangre reclama lo que es suyo. La sangre no hace familia, Vicente. El amor sí, y eso es algo que nunca entenderás. Esa noche de regreso en la hacienda, Isabel preparó chocolate caliente para los 3 niños. Se sentaron alrededor de la chimenea como habían hecho todas las noches desde que llegaron. ¿Realmente estamos a salvo ahora?, preguntó Santiago. Estamos más seguros. Pero la vida nunca es completamente segura, mi niño. Siempre habrá desafíos. Siempre habrá personas que querrán lastimarnos. Isabel tomó sus manos. Pero enfrentaremos esos desafíos juntos. ¿Como familia? ¿Para siempre?, preguntó Mateo. Para siempre. Y aunque Vicente conspiraría en la oscuridad, aunque el camino tendría más obstáculos, esa noche los 4 durmieron profundamente por primera vez en mucho tiempo. Porque habían ganado algo que nadie podía quitarles con documentos o amenazas. Habían ganado el derecho de ser familia. 5 años después, la hacienda Montalvo era irreconocible en las mejores maneras posibles. El jardín de rosas blancas había crecido el doble de tamaño. Mateo, ahora de 14 años, lo cuidaba personalmente. Había desarrollado habilidad para hibridar rosas, creando variedades nuevas que comenzaban a ganar premios en exposiciones regionales. Lucía, de 17, ayudaba a Isabel con la administración completa de la hacienda. Era brillante con números, estratégica con decisiones, respetada por trabajadores que habían aprendido que bajo su apariencia joven había mente afilada como navaja. Santiago, de 12, había descubierto pasión por la veterinaria. Trabajaba con los animales de la hacienda con ternura que hacía que incluso las bestias más agresivas se calmaran bajo sus manos. Isabel, ahora de 70 años, caminaba más lento pero pensaba más rápido. Su bastón era decorativo más que necesario, aunque lo usaba porque le gustaba golpear el suelo cuando quería énfasis en sus declaraciones. Vicente había intentado 2 demandas más en esos 5 años. Ambas fueron rechazadas. Eventualmente se rindió amargado y derrotado, observando desde lejos cómo la fortuna que había codiciado se invertía en educar huérfanos, expandir la propiedad y crear legado que nada tenía que ver con él. Una tarde de primavera, mientras las rosas florecían con intensidad casi violenta,
Un carruaje desconocido llegó a la hacienda. Descendió mujer joven, tal vez 25 años, con niña pequeña de la mano. «Señora Montalvo», preguntó con voz temblorosa. «Sí, mi nombre es Elena. Esta es mi hija Rosa. Escuché que usted ayuda a familias que no tienen a dónde ir». Isabel estudió a la mujer, vio moretones apenas visibles bajo maquillaje, vio miedo en sus ojos, vio determinación de madre dispuesta a todo por proteger a su hija. «¿Quién te lastimó?» «Mi esposo, pero dejé de llamarlo así. Ahora es solo el hombre del que escapé». Isabel asintió. Miró a la niña pequeña, que escondía rostro en las faldas de su madre. «Lucía», llamó. Lucía apareció en segundos. «Prepara 2 habitaciones en el ala norte, con vistas al jardín». «¿Más habitaciones?». Lucía sonrió. «¿Cuántas van ya?». «Perdí la cuenta después de 20». Porque eso era lo que la hacienda Montalvo se había convertido. Refugio para mujeres escapando violencia, para niños sin familia, para cualquiera que necesitara lugar seguro mientras reconstruía su vida. Isabel había usado fortuna familiar no para acumular más riqueza, sino para multiplicar esperanza. Y cada vez que alguien nuevo llegaba, Mateo dibujaba retrato de ellos. Los colgaba en galería especial que habían construido. El Salón de los Encontrados lo llamaban. Cientos de rostros ahora cubrían las paredes. Cada uno una historia. Cada uno una vida salvada. Esa noche, mientras Isabel tomaba té en el jardín rodeada por Mateo, Lucía y Santiago, ahora adultos pero todavía sus niños, reflexionó en voz alta. «¿Saben qué es lo más extraño?». «¿Qué, abuela?», preguntó Mateo. «Que pasé años pensando que mi vida había terminado cuando murieron mi esposo e hijos. Pensé que solo estaba esperando mi turno de morir». Sonrió. «Pero resulta que solo estaba esperando que comenzara mi verdadera vida. Y fue cuando nos compró en esa plaza», dijo Lucía. «No los compré, los encontré. O tal vez ustedes me encontraron a mí». Isabel miró las estrellas comenzando a aparecer. Su abuelo solía decir que la familia no es solo sangre, es elección, es compromiso, es aparecer cada día y decidir amar incluso cuando es difícil. «¿Crees que él estaría orgulloso?», preguntó Santiago. «Creo que está orgulloso, donde sea que esté». Mateo sacó su cuaderno de dibujo. Había estado trabajando en algo especial durante meses. «Terminé», anunció. Era retrato masivo. Isabel en el centro, rodeada por todos los que había ayudado en 5 años. Más de 100 rostros, cada uno dibujado con amor meticuloso. En la parte inferior, inscripción: «La mujer que compró 3 huérfanos y construyó ejército de amor». Isabel lloró. Lloró como no había llorado en décadas. Lágrimas de gratitud, de alegría, de propósito cumplido. «Quiero que esto se cuelgue en el vestíbulo principal», dijo finalmente, «para que todos los que entren sepan que aquí nadie es rechazado. Aquí todos tienen valor. Aquí el amor es abundante». Y así se hizo. Años después, cuando Isabel finalmente descansó a los 82 años, rodeada por 3 generaciones de personas a quienes había salvado, su funeral fue evento que detuvo la región. Miles vinieron, no porque fuera rica, no porque fuera poderosa, sino porque había sido amada, y en su testamento dejó la hacienda no a Mateo como todos esperaban, la dejó a Fundación, para que continuara el trabajo para siempre. Porque el amor, había escrito en sus últimas palabras, no es herencia que se guarda, es semilla que se planta para que otros cosechen. Mateo, ahora adulto con sus propios hijos,
Leyó esas palabras en voz alta el día del funeral. Después plantó rosal blanco nuevo en el jardín. Por la mujer que nos encontró, dijo. Por la mujer que nos salvó, añadió Lucía. Por la mujer que nos enseñó que familia es verbo no sustantivo, concluyó Santiago. Y mientras el sol se ponía sobre la hacienda Montalvo, las rosas blancas brillaban como promesas cumplidas. La historia de Isabel Montalvo no terminó con su muerte. Apenas comenzó, porque cada persona que pasó por sus puertas llevó consigo lección simple pero profunda, que un acto de amor, no importa cuán pequeño parezca al principio, puede cambiar el curso de cientos de vidas, que a veces comprar 3 huérfanos con sacos en la cabeza no es transacción, es revolución. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cada día publico una nueva historia. Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer.